digamos como de forma introductoria, con el hecho de ustedes escuchar la palabra de cualitativo, ¿a qué creen que se refiera? Como a las características. Cualidades. Características. Características, muy bien. ¿Qué más? Cuantificar. Cuantificar. Ajá, composición, cuantificar. Efectivamente, bueno, en cuanto a cuantificar, podemos decir que sí podemos identificar, más bien la palabra sería identificar, porque cuantificar ya va a ser del análisis cuantitativo. Hay que recordar que los análisis se dividen, el análisis químico se va a dividir en dos grandes ramas, que sería el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Ahora, la importancia que tiene obviamente el análisis para ustedes desde el punto de vista obviamente profesional, pues va a ser de gran importancia porque si ustedes recuerdan, desde que empezaron todo el proceso para entrar a la facultad, ahí hay una platiquita que se les da de lo que con las características con las cuales ustedes deben cumplir. Y si ustedes recuerdan, una de las características básicas que debe tener cualquier químico es capacidad de análisis, ¿verdad? Porque bueno, sin importar el área a la cual ustedes vayan, justamente digamos que el quehacer del químico farmacobiólogo va a ser estar analizando siempre las muestras. Bueno, las muestras obviamente van a tener diversos tipos de muestras, pueden ser muestras biológicas, pueden ser muestras químicas, pueden ser muestras de sangre, de orina, de heces fecales, de líquidos cefalorraquídeo, pueden ser tipos de tierras, pueden ser muestras de agua, pueden ser muestras de alimentos, de fármacos, etcétera. Pero en realidad es muy importante indicar que pues el análisis es básico para cualquier químico farmacobiólogo. Ahorita durante el proceso de ustedes, su proceso formativo, pues van a estar llevando los diferentes tipos de análisis y en un futuro, cuando terminen y se inserten a la vida laboral, pues pondrán en práctica parte de esos análisis cualitativos. Y bueno, hoy nos corresponde a nosotros dentro del laboratorio analizar ese análisis cualitativo. Y bueno, hacer un hincapié que el análisis cualitativo que nosotros veremos en este análisis 1 va a ser un análisis cualitativo inorgánico. Más adelante ustedes ya llevarán análisis cualitativos de muestras orgánicas, como pueden ser muestras de sangre, muestras de orina, etcétera. Pero por ahora nosotros nos vamos a limitar a muestras de carácter inorgánico. Entonces, si estamos hablando que serán muestras de carácter inorgánico, ¿cuáles serían algunos de los componentes que nosotros vamos a determinar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál cree que sea algunos de esos componentes? O algún ejemplo de algo que sea inorgánico que nosotros podamos identificar. ¿Qué creen que vaya a ser? ¿De algunos minerales? Pues, ajá, muy bien, exactamente, algunos minerales. ¿Qué más? pH. pH, ajá. Bueno, pH de algún componente puede ser, podemos acidificar o basificar alguna muestra. El pH en realidad, pues, para poderlo medir es muy fácil, ¿no? Utilizamos un pHímetro o utilizamos una tira reactiva de pH y podemos identificar el pH de cualquier compuesto. Pero ya a grandes rasgos, ¿qué creen? Ya me dijeron minerales. ¿Qué más creen que podamos identificar que sea inorgánico? ¿Qué creen? ¿Alguna sal? ¿Alguna sal? Ajá, así es. Alguna sal, podemos identificar algunos metales, podemos identificar, dentro de los metales, pues vamos a identificar, por ejemplo, sodio, potasio, plomo, níquel, vamos a identificar carbonatos, vamos a identificar cloruros, vamos a
identificar qué más yoduros, etcétera, ¿sí? Entonces, la naturaleza de los componentes que nosotros vamos a determinar, los vamos a dividir en dos tipos. Los vamos a dividir en aniones y en cationes. Y bueno, recordando esta parte, ¿cómo podríamos definir un ion? Porque para el análisis cualitativo, ese término ion va a ser muy importante. ¿Qué sería un ion? A ver, ¿quién me dice qué es un ion? Es como la carga positiva de un átomo. Ok, Miguel, un ion va a ser aquel compuesto que tiene una carga, ¿verdad? Y bueno, puede ser elemento compuesto que tiene una carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Y si la carga es positiva, pues obviamente será un catión. Si la carga es negativa, va a ser un anión. Efectivamente, déjenme, les pongo la presentación para comenzar. Aquí está. Vamos a... Muy bien. Y bueno, esto era nada más, digamos, comenzar con esa parte a grandes rasgos para más o menos ver de qué se acordaban. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esto de análisis químico cualitativo. Como bien comentábamos hace ratito, cualitativo significa de cualidad, es decir, lo que nos va a interesar en el análisis químico cualitativo es nada más identificar si está o no está presente un analito. Es importante decirles que nosotros vamos a nombrar a ese compuesto o a ese ion que nosotros queremos identificar, nosotros le vamos a dar el nombre de analito. Es decir, ese analito va a ser nuestro compuesto de interés, llámese catión o llámese anión. ¿Sí? Ese es un término nuevo que, bueno, dentro de análisis, digamos que lo que nosotros vamos a determinar es lo que conocemos como analito. Obviamente entendiendo que ese analito va a estar presente en una muestra, pero que dentro de la muestra podemos tener dos tipos de componentes. El tipo de componente que es nuestro interés, que le denominaremos analito, y los otros componentes que puede ser que a nosotros no nos interese determinar, ¿sí? Entonces, bueno, ya queda claro el término de que cualitativo solamente se refiere a identificar si está o no está presente un analito dentro de nuestra muestra, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir a grandes rasgos un análisis químico cualitativo, de cualidad de identificar. ¿Qué más podemos decir dentro de lo que es la química analítica? Bueno, pues podemos decir que la química analítica va a ser una ciencia que se va a basar en un conjunto de ideas y métodos que son útiles en todos los campos de la ciencia. Ajá. Es decir, la química analítica es considerada una ciencia básica. Ajá. ¿Por qué? Pues porque se requiere pues prácticamente en todos los campos, si hablamos de biotecnología, si hablamos de industria. Dentro de la industria podemos tener industria alimentaria, industria farmacéutica, industria del petróleo, de la siderúrgica, podemos hablar del área ambiental, del área bioquímica, ¿sí? Del área de medicina, etcétera. Entonces, la química realmente es una ciencia básica que pues es una herramienta indispensable para que puedan todas las demás ciencias obviamente desarrollarse. Siempre va a haber una interrelación muy estrecha con otras disciplinas. Y bueno, ¿cuál es la finalidad? Entonces, pues la finalidad va a ser la determinación de la composición química de una muestra, ya sea natural o artificial. Es decir, la naturaleza de las muestras con las cuales nosotros podemos trabajar en un análisis cualitativo pueden ser tanto naturales como artificiales. Y bueno, unas de las muestras que más se utilizan, pues por ejemplo, sería
o qué tipo de muestras podríamos nosotros trabajar en un análisis cualitativo, pues podrían ser, por ejemplo, muestras de agua para buscar en el agua, por ejemplo, si hay algún metal de residuo, por ejemplo, plomo o níquel o cromo o plata, ajá. Podríamos tener nosotros como ejemplo algún tipo de muestra de agua de la Mincita aquí en Morelia. Si nosotros fuéramos allá a Morelia, ya ven que ahí hay una papelera, podríamos hacer ahí un muestreo y tomar una muestra de agua para ver si esta industria si está cumpliendo con las normas oficiales mexicanas de llevar o de cumplir con esa calidad del agua que está regresando, por ejemplo, al desagüe. ¿Dónde más podríamos tener una muestra que sea del área cualitativa inorgánica? Pues podríamos hablar también, por ejemplo, de una simple muestra de agua potable. Sí, en el agua potable podríamos nosotros identificar la dureza del agua a través de buscar si está presente el carbonato. Acuérdense que el carbonato nos va a indicar si el agua, por ejemplo, es dura o es blanda. Podría ser otro ejemplo. ¿En dónde más podríamos tener también ejemplos de tierras? En el caso, por ejemplo, de que se busque o se esté investigando si alguna tierra tiene fertilidad. Por ejemplo, se me viene a la idea en el caso de las huertas, cuando tienen ya huertas, por ejemplo, de aguacate que ya tienen mucho tiempo, tienen que estar haciendo estudios de tierra para identificar qué tipo de carencia tiene de cierto mineral en la tierra y que obviamente eso va a dar una calidad en el fruto. Entonces ahí, por ejemplo, se buscaría la cantidad de hierro que tiene, la cantidad de calcio que tiene la tierra, que son dos cationes importantísimos en cuanto a la fertilidad de lo que es los diferentes tipos de tierras o del suelo, enriquecimiento del suelo. Son algunos de las muestras de las que podríamos nosotros hablar. Y bueno, eso ya de muestras reales, porque en el laboratorio pues no vamos a ir, aunque fuera de forma virtual, en realidad no iríamos a tomar un muestreo a este tipo de lugares, sino que simplemente yo preparo la muestra y la muestra va a tener soluciones de sales donde ustedes van a identificar si están o no están presentes ciertos cationes o ciertos aniones. Pero es importante comentarles que efectivamente, si ustedes después, cuando egresen, van a trabajar o pueden trabajar en diversos lados, pueden trabajar, por ejemplo, en laboratorios de referencia, pueden trabajar en laboratorios clínicos, en Zagarpa, en donde más, en consultorías ambientales, donde les va a tocar estar haciendo muestreos y las prácticas de laboratorio, pues prácticamente las vamos a hacer igual, solo partiendo de una muestra real. Ajá. Entonces, bueno, la muestra puede ser desde natural hasta artificial. Incluso por alguna contaminación cruzada podemos nosotros buscar, por ejemplo, hasta plomo en carne. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algunos de los que sean, por ejemplo, en Lázaro, cuando llegan los buques cargados con tilapia china, se tiene que hacer una prueba de muestreo antes de que desembarque el buque con toda la tilapia china. Tienen que identificar sobre todo metales en el pescado, en el filete, porque ya se tuvo hace como 2 años o año y medio, un problema de que mandaron desde China una cantidad importante justamente de filete de tilapia china, y fíjense que encontraron, no recuerdo si lo que encontraron fue arsénico o bismuto, pero pues obviamente es un metal altamente tóxico. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Pues no pasar todas esas toneladas de alimento. ¿Por qué? Pues porque nos puede causar una intoxicación. Entonces, en ese tipo de muestras, ¿qué es lo que se hace? Pues
prácticamente como es una muestra natural, lo que se hace es que se va a moler la muestra y se va a disolver. Y una vez que la disuelves, la trabajas igual como lo hacemos en el laboratorio, ¿sí? Con alguna que otra cambio. Pero en realidad, pues las técnicas que nosotros que vamos a hacer en el laboratorio nos van a servir para identificar ese catión o ese anión en cualquier tipo de muestra, ¿sí? Entonces esa es la importancia de que nosotros ahorita vayamos viendo que efectivamente es muy importante este análisis cualitativo porque después en nuestra vida laboral pues lo vamos a utilizar. Ajá. Y bueno, un análisis cualitativo inorgánico se va a ocupar de establecer la identidad de sustancias inorgánicas a través de una reacción característica, es decir, en una muestra nosotros vamos a identificar un analito, pero para llegar a esa identificación vamos a realizar una serie de pasos, una serie de pasos que vamos a llevar a cabo y que se conoce con el nombre de marcha analítica. Dentro de un laboratorio de análisis o dentro de una determinación cualitativa, la identificación se realiza a través de una serie de pasos que se conoce como marcha analítica y que comprende principalmente 3 pasos. El primer paso es una prueba preliminar. En esa prueba preliminar nosotros podemos anotar las características organolépticas de nuestra muestra, que incluyen ¿qué? Que incluye un aspecto o que incluye un examen. Y en ese examen nosotros podemos, un examen organoléptico donde nosotros podemos anotar el aspecto, el color, el olor, la apariencia, es decir, cuando nos llegue o cuando tomemos la muestra, nosotros podemos decir, esta es una muestra de tierra o es una muestra de agua, tiene este color, tiene sedimento, no tiene sedimento, tiene un olor desagradable o no presenta olor, ¿sí? Esa sería la primera, la prueba preliminar. Ahora, ya que estamos hablando de la prueba preliminar, quiere decir que nosotros ya tomamos la muestra. ¿Qué sería importante recordar cuando vamos a tomar una muestra? ¿Con qué creen que deba contar el químico farmacobiólogo para irse a un muestreo? ¿Qué se llevarían ustedes si yo les dijera, ¿saben qué? Los voy a citar a tal hora porque vamos a ir a muestrear, un lago. Vamos a identificar si tenemos ahí algún metal pesado. ¿En qué pensarían luego? ¿Qué tendrían que llevar ustedes como químicos para hacer el muestreo? Una muestra de agua. Una muestra de agua. El material para hacerlo. ¿Y cuál sería ese material? Así a grandes rasgos, ¿qué nos podríamos llevar? ¿Un qué? Pues un recipiente estéril con tapa hermética. Muy bien. Ok, un recipiente estéril con tapa hermética, limpio. ¿Y nosotros qué tendríamos que llevar? Porque nos vamos a llevar así la ropa que sea y ya lo agarramos, ¿o qué tendríamos que llevar nosotros? Nuestro guantes, botas. Exacto, botas, exactamente. Es muy importante que obviamente al hablar de la parte de la prueba preliminar o de ir a un muestreo, es importante que no perdamos de vista que nosotros como químicos debemos de cumplir con una prácticamente regla de vestimenta. Y lo básico que debemos llevar es zapatos cerrados, pantalón de mezclilla, nuestra bata, nuestros gogles, nuestros guantes y nuestro cubrebocas. Obviamente en el caso de las niñas o los chicos que tengan el pelo largo, el cabello es completamente recogido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros debemos de utilizar la seguridad y como no sabemos qué vamos a encontrar en ese muestreo o qué es lo que vamos a tomar como muestra, pues entonces debemos de ir muy seguros a la hora de tomar ese muestreo. Entonces, llegaríamos, obviamente, como bien ustedes lo dicen,
con todas estas normas de seguridad y con un recipiente tomaríamos nuestra muestra y entonces después, ahora sí, llegaríamos al laboratorio. Ajá, en el laboratorio sacamos nuestra muestra y lo primerito que haríamos sería esa prueba preliminar con las características organolépticas. Tomando nosotros el recipiente de nuestra muestra, pues ahí anotaríamos todo lo que podamos ver a través de nuestros sentidos, ¿sí? Que sería ese tipo de examen organoléptico. Lo que podamos ver de una vez lo anotaríamos. Ajá. De dónde traemos la muestra, cómo se ve, si tiene, como les comentaba, un olor, algún color, aspecto, etcétera. Luego lo anotaríamos. Ese sería nuestro primer paso. El segundo paso sería la disolución. Si ustedes checan aquí en el diagrama, justamente nos dice, bueno, en el caso de las muestras sólidas, una vez que ya tomaste la muestra, lo primero que vas a hacer es un examen organoléptico. Aquí te lo muestra, te dice aspecto, color, olor, etcétera. Y luego dice que el segundo paso es la disolución o la disgregación. Obviamente vamos a disolver si nuestra muestra es sólida, ¿verdad? Pero si la muestra ya va líquida, pues prácticamente a veces no es necesario verlo. Ya ahí dependería de lo que vamos a analizar y de lo que vamos a buscar. Ajá. Entonces, la muestra, si es sólida, la vamos a disolver, tomando en cuenta que como la naturaleza la naturaleza química de las muestras del área inorgánica, más bien son inorgánicas, entonces nuestro solvente por excelencia será el agua. Normalmente siempre lo vamos a disolver en agua, ¿sí? Y posteriormente, después de la disolución, viene la disgregación. ¿Y la disgregación qué sería? ¿Cómo entenderíamos ese término de disgregar? ¿A qué creen que se refiere eso de disgregar? ¿Separar? Como una separación. Exactamente, la disgregación es prácticamente algo así como ir separando lo que nos interesa y ir dejando de lado lo que no nos interesa. Esa sería la disgregación, ¿sí? Y bueno, el paso número 3, ahora sí, una vez que ya nosotros separamos los componentes, vamos a llevar a cabo una identificación. ¿Y qué es lo que podríamos identificar en una prueba, en una muestra inorgánica? Vamos a identificar, como bien les decía hace ratito, dos tipos de componentes, los cationes o aniones. Eso sería lo que nosotros vamos a identificar a lo largo de todo el laboratorio. Vamos a estar trabajando nada más con cationes y con aniones. Y bueno, aquí está el diagramita donde nos muestra pues prácticamente estos 3 pasos. Estos serían los 3 pasos principales dentro de la marcha analítica, que se conoce así con el término de marcha analítica. Si se fijan aquí, nos dice que la muestra sólida la disolvemos y luego ya pasamos a la marcha analítica, que sería justamente la disolución, la disgregación y finalmente la identificación. Entonces, esos serían como los 3 pasos principales de la marcha analítica. Aquí les puse separación e identificación de cationes como 3 y luego la 4 como aniones, pero si se fijan, en realidad es el mismo paso, ¿verdad? Prueba preliminar, disolución, separación e identificación. Esos serían como los 4 pasos de la marcha analítica, a través de la cual vamos a identificar un analito. Y que bueno, ese analito puede ser anión o puede ser catión. Y bueno, si nosotros ya estamos hablando de que vamos a identificar aniones o cationes, es muy importante hablar de los reactivos que vamos a utilizar en el laboratorio. Y principalmente en el laboratorio, los principales para poder realizar la disgregación, pues van a ser los ácidos. Con el agua los vamos a disolver y luego con los ácidos los podemos disgregar.
¿Por qué? Pues porque vamos a disolver ciertos componentes. Al disolverlos, los podemos eliminar de la muestra y por lo tanto eso nos permite identificar esos analitos que son de importancia o interés para nosotros. Y bueno, ¿cuáles serían los reactivos? Les decía que vamos a utilizar, principalmente son los ácidos. Primero vamos a tener el ácido clorhídrico. Este es un disolvente por excelencia de muestras inorgánicas. Disuelve pues prácticamente muchas de las muestras. Y luego vamos a tener también el ácido nítrico. Este es un ácido que nos va a ayudar con la oxidación. Es un oxidante muy fuerte y va a disolver a la mayor parte de metales. Los únicos que no podemos disolver con ácido nítrico va a ser el aluminio y el cromo. Esos no los disuelve. Y luego tenemos también otro reactivo que vamos a utilizar, que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a disolver diferentes metales, ya sea metales en estado libre o también metales en aleación. Recordando, obviamente, que la aleación pues es la unión de dos o más metales, ¿sí? Y que eso es lo que nosotros vamos a entender con el concepto de aleación. Y bueno, así como tenemos estos tres ácidos, también tenemos un componente muy importante para la disgregación, que sería el amoníaco. El amoníaco, el hidróxido de amonio, nos va a servir para dos cosas. Una como agente basificante y otra como agente precipitante. Cuando nosotros agregamos una base, obviamente vamos a cambiar el pH de una reacción y a través de ese cambio de pH, algunas veces podemos nosotros identificar si tenemos presente algún catión, como por ejemplo el níquel. El níquel se identifica a un pH muy básico. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otros reactivos vamos a utilizar? Ya no les puse aquí toda la listita de los reactivos en los que van a estar ustedes o los que están trabajando. Simplemente lo resumí como diversas sales inorgánicas. Y bueno, ustedes están trabajando en esa parte de llenar el formatito con todas las constantes químicas, donde ustedes ya saben cuáles son algunos de las reglas con las que nosotros debemos trabajar con estas sales. Y bueno, las resumí así, les puse solamente sales inorgánicas, porque bueno, en su mayoría, pues todas son sales, cloruros. Tenemos cloruro de níquel, cloruro de estroncio, cloruro de manganeso, de cromo, tenemos nitrato de plata, tenemos cloruro de arsénico, tenemos cloruro de ¿qué más? De plomo, tenemos nitratos. Sí, dígame. ¿Mande? Y bueno, tenemos un sinfín de sales inorgánicas, ¿sí? Estos serían prácticamente todos los reactivos que vamos a utilizar. Quise hacer hincapié en los ácidos y en la base, porque pues si ya habíamos comentado que uno de los puntos importantes en la marcha analítica es la disgregación, pues es muy importante decir que prácticamente los 4 reactivos que vas a utilizar para disgregar y para separar los componentes en tu muestra van a ser estos 4, los 3 ácidos o una base. Ajá. Y bueno, lo demás pues serían las sales de las cuales vamos a partir, que las ocupamos para que esté presente obviamente el catión o el anión que nosotros vamos a identificar. Ajá. Y bueno, una vez que hablamos de los reactivos, ¿qué más sería importante revisar? Pues el material y el equipo. En cuanto al material, el material con el cual vamos a estar trabajando en el laboratorio es material muy básico. Vamos a estar trabajando prácticamente todo en tubos de ensayo. En nuestros tubos vamos a hacer la gran parte de las reacciones. Vamos a utilizar una gravilla, los tubos, algunos vasos de precipitado, algunas pipetas para tomar la muestra, pues algunas probetas para igual tomar la muestra. Y bueno, aquí están
algún matraz aquí aforado. Este es un matraz de fondo plano que en realidad nosotros no lo vamos a utilizar. Y el matraz Erlenmeyer solamente como para tener el agua. En realidad, los dos matraces ahorita todavía no los vamos a utilizar en el análisis cualitativo, sino solo los vasos, la pipeta y la probeta. ¿Qué más vamos a utilizar como material? Bueno, pues la caja de Petri y pues prácticamente sería todo en cuanto a material. Y dentro del equipo, miren, aquí tenemos el equipo. Lo nuevo tal vez para ustedes sería es una centrífuga. ¿Y qué hacemos en una centrífuga? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué creen que nos vaya a servir la centrífuga? Para separar los componentes. Exactamente. Para Se separa la Exacto. Vamos a separar nosotros a través de cuál sería digamos, el mecanismo por el cual separamos en una centrífuga. Pues obviamente es por la diferencia de densidad en los componentes encontrados en la muestra. A través de un movimiento acelerado de centrifugación, es decir, la centrífuga gira a una gran velocidad y eso permite separar los componentes de la muestra. Normalmente nosotros a través de esa centrifugación podemos eliminar ciertos componentes pesados y quedarnos con otros componentes, ¿sí? Esto ustedes ya lo han visto, por ejemplo, nos ha tocado ir a algún laboratorio, a algún hospital, y pues es básico que luego en cuanto te sacan la sangre, la empiezan a centrifugar para separar, por ejemplo, el suero y el plasma, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a separar el sobrenadante del precipitado. Para eso vamos a utilizar nosotros la centrífuga. Ahora, ¿cómo funciona la centrífuga? Miren aquí, tiene una perilla. Esta perilla nos sirve para nosotros regular las revoluciones con la cual vamos a estar trabajando. Tiene aquí un botoncito verde, que es el de encendido, y el botoncito rojo o de encendido y apagado. Y tiene aquí una pantallita electrónica, donde la pantallita nos está indicando el timer o el tiempo que va a estar trabajando la centrífuga. La podemos nosotros, la podemos poner de forma, ¿cómo se llama? Manual, la podemos poner manual o también la podemos, se puede dejar trabajando de forma automática. Ajá. Entonces aquí es importante que cuando nosotros utilicemos una centrífuga, hay algo muy importante. En la centrífuga, si ustedes checan, ahí se ven los tubitos. ¿De qué color es? Aquí los tubitos obviamente están cerrados. ¿Y de qué color es la tapita del tubo? Es aquí. Azul. Tenemos azul, pero podría ser igual de cualquier color. De hecho, en el laboratorio nuestros tubos, nosotros no los tapamos. Pero ¿qué sería? No los tapamos porque la muestra pues obviamente es inorgánica y vamos a tener un tamaño de muestra chiquitito. Como aquí, miren, la escala del laboratorio, el tipo de muestra de laboratorio lo vamos a estar trabajando en una escala que se denomina semimicro. El tamaño de la muestra que nosotros tenemos es de máximo 1 gramo de muestra. Entonces, pues, el volumen que vamos a tener en el tubo va a ser muy pequeño. Normalmente nosotros no, en análisis cualitativo no se utiliza el tubo con tapa, simplemente el tubo por el tamaño de la muestra. Pero en el área biológica, pues los tubos sí se tienen que tapar, porque normalmente a veces el tubito va a ir como hasta aquí. Entonces, si no, pues se va a estar saliendo el líquido o la muestra. Ahora, lo que les quería comentar es que cuando nosotros vamos a centrifugar, siempre tenemos que tomar dos tubos. Normalmente nos vamos a llevar 2 tubos, uno con nuestra muestra y el otro que va a ser la contraparte, que lo debemos medir y que debe llevar el mismo volumen. Ajá. Y los vamos a poner de forma cruzada. Aquí la centrífuga tiene un numerito. Entonces siempre lo vamos a ir poniendo de forma contraria, nuestra muestra con nuestro contratubo. Ajá.
¿Y eso por qué? Porque si no le ponemos el contra, ¿qué va a pasar con la centrífuga? Al estarse moviendo, se descalibra. Ajá. Ahora, es importante que les comente que cuando trabajamos con centrífugas pequeñas como esta, donde vamos a centrifugar tubos, se hace por volumen. Tú checas que los dos tengan el mismo volumen. Aquí al que es la contraparte lo vas a llenar con agua de la llave normal y que quede al mismo volumen y lo llevas a centrifugar. Pero más adelante ustedes tal vez les toque trabajar con otro tipo de muestras y hay centrífugas que creen que nada más tienen el brazo para 4 muestras, pero cada muestra puede ser hasta de 1 kilo. En ese tipo de centrífugas que ya son más grandes, ¿ustedes creen que también lo vamos a estar equilibrando por volumen? ¿Creen que sea lo adecuado por volumen cuando ya una muestra es de 1 kilo, por ejemplo? Sería por peso, ¿no? Exactamente, muy bien. Ya no es por volumen, es por peso. Aquí, como estamos trabajando con tubos, normalmente la densidad pues prácticamente va a ser la misma por el tamaño de la muestra. No hay una diferencia significativa y lo vamos a hacer por volumen, pero hay que tomar en cuenta que habrá después en ciertos laboratorios o en ciertas muestras que tal vez ya no sean en tubitos, sino que sean muestras mayores, por ejemplo, sobre todo del área de alimentos. Y ahí ya no es por volumen, sino por peso. Muy bien. Y bueno, otro del equipo con el que vamos a trabajar, pues es un baño María, ¿sí? Aquí tenemos un baño María muy, muy típico, donde si no tuviéramos ni siquiera esta cazuelita con tapa, pues cualquier cazuelita nos sirve. ¿Por qué? Pues únicamente vamos a adicionar agua y sobre esta agua vamos a estar trabajando las reacciones, normalmente en baño María. ¿Y cuál sería el interés de trabajar en baño María? Bueno, pues la temperatura va a actuar como un catalizador. Lo dejamos nosotros en baño María para que esa reacción sea o se lleve a cabo con una velocidad mayor, es decir, que sea más rápida. Vamos a estar trabajando también con el mechero y también con una parrilla. Eso sería prácticamente el equipo con el cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Aquí en el mechero vamos a poder identificar algunos componentes directos a la llama o algunos otros los vamos a poner en una cápsula y vamos a observar el desprendimiento de algún humo o algún colorante en específico. Entonces, este sería prácticamente el material y el equipo con el que vamos a estar trabajando en el laboratorio de análisis cualitativo. Ajá, prácticamente sería todo. Aquí solamente faltarían pues algunas pipetas, algunos frascos donde vamos a tener los reactivos que deben ser ámbar de vidrio y con taparrosca, que a eso es a lo que se refiere la parte de cómo se almacena en el diagramita que ustedes están haciendo. De los reactivos viene una parte que dice almacenaje, que cómo se almacena o cómo vas a guardar un reactivo. Si no encuentran ahí información, a eso es a lo que se refiere, a que debe ser en un frasco de vidrio, ámbar, tapado con taparrosca y bien etiquetado, ¿sí? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a encontrar como material y equipo. ¿Qué más podemos decir del laboratorio de análisis cualitativo? Tenemos aquí un diagramita que les puse y en este diagrama vienen algunos ejemplos de las determinaciones que vamos a hacer. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a identificar cromo, podemos identificar magnesio, ¿sí? Calcio, zinc, sodio, cobre, hierro, selenio. Anteriormente también se hacía la determinación de fluoruro, pero ya no, porque uno de los reactivos que utilizamos para la determinación de fluoruro es muy, muy tóxico. Entonces ahorita ya no se nos permite identificar fluoruro, pero sí algunos otros componentes como ioduros o como carbonatos, sulfuros, etcétera, ¿sí?
Y bueno, aquí pues podemos ver algunas también cuestiones de interés en cuanto a ese formatito que les pedí que llenaran. ¿Cuál sería alguna de las características básicas de muchos de los reactivos con los cuales ustedes están trabajando? Que aquí fíjense que nos da bueno, podemos ver una relación con eso que ustedes están haciendo. ¿Qué sería? ¿Quién me dice? Toxicidad. Toxicidad, exactamente. Si ustedes checan, la gran mayoría de reactivos con los que trabajamos en el análisis cualitativo tienen una toxicidad alta, ¿verdad? Muchos de ellos tienen una gran toxicidad, por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esas características que vamos a encontrar en esas hojitas de las famosas normas de seguridad para el almacenamiento de los reactivos. Y entonces, miren, aquí podemos ver, por ejemplo, este famosísimo que parece como un, ¿cómo se llama? Ay, perdón, sí, ya me pasé. Que parece ay, se me fue la palabra, chicos, para el aire, ¿cómo se llama? Ajá, un ventilador, perdón, un ventilador. Entonces, este sería el pictograma específico para radioactividad, o tenemos aquí también que nos está indicando que hay una toxicidad elevada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los componentes que nosotros vamos a identificar. Y bueno, es muy importante también la última parte del laboratorio de análisis cualitativo. Perdón, antes de pasar a esa última parte, les puse aquí un pequeño diagramita donde se muestran los pasos generales de un análisis químico. Aquí dice que prácticamente son las etapas de un análisis cuantitativo, pero en realidad es lo mismo para el análisis cualitativo. ¿Qué sería importante dentro de una determinación cualitativa? Pues primero sería la elección del método, la obtención de una muestra representativa. ¿Y a qué se refiere que la muestra sea representativa? Pues que si nosotros vamos a identificar la calidad del agua, en realidad sí llevemos en esa muestra todos los componentes presentes, ¿sí? Que nosotros nos aseguremos que sí esté representando a todo el muestreo del cual vamos a partir, es decir, que a toda la población de donde nosotros vamos a tomar esa muestra. Después de ahí, bueno, pues vamos a disolver la muestra. Después vamos a eliminar los interferentes, que es lo que nosotros conocíamos en la marcha analítica como la disgregación, de lo cual hablábamos. Y bueno, pues posteriormente medir la propiedad del analito, llevar el cálculo de los resultados y finalmente evaluar la confiabilidad. Para evaluar la confiabilidad de los resultados es muy importante que entendamos que una muestra siempre la vamos a trabajar como mínimo con 3 repeticiones, ¿sí? No podemos tener una muestra única y decir, pues ya me dio la muestra negativa y ya. No, siempre debemos de tener por lo menos se pide que sea una muestra por triplicado. Y bueno, ustedes me van a decir, bueno, maestra, y si tiene que ser una muestra por triplicado, ¿por qué normalmente en los laboratorios clínicos no toman una muestra por triplicado? Solo te sacan un tubito. Pues porque resulta que en los laboratorios, cuando ya están estandarizados, es decir, cuando ya han hecho N veces lo mismo, tienen que hacer un programa de estandarización donde ellos ya se les permite que obviamente con una sola muestra hagan su determinación, pero de hecho, aunque lo hacen con una sola muestra, van a guardar el tubo del cual procede la sangre hasta que se aseguren que la determinación fue correcta, hasta entonces van a eliminar, por ejemplo, la muestra.
En nuestro caso, en el laboratorio de análisis cualitativo, cada equipo trabaja con una muestra y en total la muestra representativa pues la tenemos por 8 repeticiones. O bueno, 7 repeticiones el equipo más las otras 7. Ajá. Esa sería una muestra representativa y con eso nosotros nos aseguramos de que efectivamente tenga confiabilidad nuestro estudio. Y bueno, finalmente la última parte que sería importante dentro de un laboratorio de cualquier índole, pues serían las normas de seguridad. Hablar de las normas de seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros entramos a un laboratorio, estamos aumentando la incidencia de poder presentar algún accidente. Entonces, no nos podemos dar el lujo de trabajar sin seguridad. Siempre debemos nosotros trabajar con la mayor seguridad posible. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las normas de seguridad con las que debemos cumplir dentro de un laboratorio? Una de ellas, pues, es obligatorio entrar con el equipo de protección completo. Este equipo de protección completo, pues, va a incluir bata, gogles, guantes, ¿sí? Y cubrebocas. Además, zapatos cerrados, ¿sí? Pantalón de mezclilla, no podemos entrar con leggings, no podemos entrar tampoco con pantalones rasgados ni rotos, no trabajar a solas, no consumir alimentos ni bebidas, usar perilla para succionar los reactivos, usar campana siempre que se detecten gases tóxicos y además no realizar experimentos no autorizados. Ajá. Así como también eliminar las sustancias químicas según las indicaciones del técnico y máxime en este laboratorio cualitativo porque la gran mayoría de residuos son altamente tóxicos. Entonces, pues no los podemos eliminar a la tarja, sino que nosotros vamos a guardarlos en recipientes y después los vamos a ir tratando. Es decir, no los enviamos a la tarja, sino que los guardamos y posteriormente nosotros los técnicos les damos el tratamiento adecuado para que puedan eliminarse, ¿sí? Miren, aquí en el diagramita que podemos ver, les puse esta fotito porque hay varias cosas que están mal hechas o este dibujo. ¿Quién me dice que ven ahí que esté mal hecho? Hasta ya algunos están señalados con crucecitas. ¿Qué me pueden decir ahí de ese esquema? Varios no traen su equipo de protección personal y pues pueden provocarse a ellos mismos un accidente. Exactamente, o sea que ahí no se están cumpliendo con las normas de seguridad. Miren, este chico, ¿cómo trae la bata? Miren, aquí trae todo el antebrazo, lo trae descubierto. La bata yo creo que la trae arremangada, no trae ni cubrebocas, no trae tampoco gogles, parece que está ahí como gritando. Sí, la chica no tiene abrochada la bata tampoco, la de amarillo. Exacto, no traen tampoco ni siquiera guantes. Y luego miren acá, la salida de emergencia está cerrada. Y obviamente eso no debe hacerse. Siempre que trabajamos tenemos que trabajar con la salida de emergencia abierta. Acá también parece que este chico que está atrás pareciera que... Perdón, chicos, permítanme un momentito. Espérenme.